Sigamos. Bueno, para entender un poco mejor la economía, y perdónenme, les voy a resumir, créanme, unos 4 semestres de macroeconomía. Como hubiera querido que a mí me planteen así las cosas para entender de mejor manera cuando estudiaba macroeconomía. No sé si hasta ahora tenga alguna observación, Fausto. Ya, un simple modelo económico, pero es el modelo fundamental, se llama el modelo de las 3 brechas del Banco Mundial. Producción, con pequeños ajustes que no afectan en nada de análisis conceptual, sin que haya remesas, transferencias netas al exterior, etcétera, podemos analogar producción, no existe analogar, hacer una analogía, una equivalencia entre producción e ingreso nacional, lo que nos queda. Realmente, no todo lo que se produce nacionalmente queda nacionalmente. Hay parte que se va al exterior, en transferencias, utilidades, suponiendo que se compensa eso. Es lo mismo, salen 100 en transferencia, entran 100, salen 100 utilidades, entran 100. Yo puedo hacer una equivalencia entre producción y el ingreso que queda para la nación, que es lo importante. ¿Sí estamos claros? Esa producción o ingreso, con las simplificaciones que he hecho, voy a tratar indiferentemente producción e ingreso, se puede, la producción ¿a dónde va? Al consumo privado, a la inversión privada, al gasto de gobierno, y ya empieza la primera trampa. En el sector privado sí se divide entre consumo e inversión, pero en el sector público solo hay gasto público, ¿sí se dan cuenta? Cuando también hay consumo público e inversión pública, y son 2 cosas diferentes. Pero así se trata en todos los libros de economía, eso, solo gasto público. Ya ahí hay una infiltración ideológica para decir que el gasto público es malo. O sea, no hay inversión pública, solo gasto público, ¿sí se dan cuenta? Hay exportaciones, ¿ya? Pero menos importaciones, porque en verdad, si ustedes quieren, lo que yo puedo consumir, invertir, utilizar como gobierno y exportar, sería la producción nacional más lo que importo. Pero con simple álgebra, puedes ponerme una hoja en blanco, que se me escapó esto y hay que explicarle, ¿ya? Póngame una hoja en blanco aquí, por favor. Patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria, tierra sagrada. A ver, producción que podemos asimilar a ingreso, ¿ya? Perdón. Le voy a poner lo siguiente. La producción de un país. Ya no me escribe esto. No me escribe. La producción de un país, compañeros, ¿ya? Ok, gracias. Yo la puedo destinar, es pana tuyo este aparato, porque a ti te escribe, a mí no, hermano, eres del barrio. Ya, la producción, lo que se genera a nivel nacional, que se puede asimilar al ingreso que recibimos, ¿no? Se puede destinar a consumo privado, nacional, más inversión privada nacional, más lo que consume el gobierno, más lo que consumen los extranjeros de nuestro producto, nuestro banano. Esas son las exportaciones. Les llaman X en la notación tradicional macroeconómica. Pero realmente una economía abierta, yo no solo consumo bienes nacionales, sino también bienes importados, ¿verdad? No solo invierto en máquinas nacionales, tengo que importar motores. Entonces, en verdad, lo que se dedica al consumo, la inversión, al gasto y a la exportación es producción nacional más importaciones, que normalmente se representan con M, importaciones. Por simple álgebra, entonces esto me queda consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones, que es lo que teníamos anteriormente. ¿Se dan cuenta? Ok, volvamos a la otra página, por favor. Ni les muestren esto, se me va a decepcionar. Ya, ok. Entonces, producción va a ser igual a consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Y con las simplificaciones que hemos hecho, producción, sin perder nada de contenido conceptual, tan solo evitando molestias contables, podemos decir que la producción es el ingreso, lo que tenemos para gastar los ecuatorianos. Ese ingreso, entonces, va a ser igual a consumo, más G, más gasto público, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Pero por otro lado, el ingreso que ustedes reciben, ¿a qué lo destinan? Las familias. Esto es como economía, como un todo, ¿no? Parte va al consumo, es lo que se llama el enfoque gasto de la producción,
parte va al consumo, parte a la inversión, parte lo utiliza el gobierno, parte consume extranjeros, menos los productos que trajimos del extranjero. Pero con otro enfoque, otra lógica, la plata que llega a la familia, ustedes, el Chino Gómez como padre de familia, no sé si sea padre de familia, ¿no? O tío al menos, algo ya, los alcaldes, etcétera, la plata que reciben, una parte la consumen, comida para sus hijos, pago de escuela, médico, etcétera. Una parte pueden ahorrar y una parte va en impuestos, ¿ok? Entonces no hay otro destino a lo que ustedes reciben. Consumo, ahorro más impuestos. Entonces, Y es al mismo tiempo igual a consumo más ahorro más impuestos. Vamos a igualar estas dos Y. Póngame la siguiente. A los chicos estudiantes de economía les estoy resumiendo 4 semestres de macroeconomía. Producción igual a Y, ingreso, igual a consumo más gasto más inversión más exportaciones menos importaciones. Ese ingreso que llega a la familia lo pueden consumir, lo pueden ahorrar o lo pagan en impuesto T. Esta notación es un poco confusa porque son términos en inglés. Income, consumption, saving and taxes. ¿Ok? T son impuestos en inglés. S, ahorro, saving. ¿Ok? Igualando estas dos, me queda C más G más I más X menos M igual a C más S más T. Qué pena las madres de familia que están haciendo sus quehaceres domésticos y me escuchan sin ver la televisión, no van a estar perdidísimas. Así que pónganse un ratito frente a la pantalla, pero créanme que esto es muy útil, porque va a llegar a una conclusión muy importante. Igualando esto y ordenando un poco las cosas, voy a tener estas expresiones. X menos M es igual a S menos I más T menos E. Esto resume toda la macroeconomía moderna, compañeros. Porque X menos M son las exportaciones netas, básicamente el saldo en cuenta corriente. S menos I es el ahorro neto privado. Y T menos E, el ahorro neto fiscal o resultado fiscal o déficit fiscal. ¿Sí me explico? ¿Qué me está diciendo esto? Que el resultado externo es igual al resultado de ahorro neto privado más el resultado fiscal. Estas son las 3 brechas en economía. Esto es lo que se refería implícitamente Alberto Dajic en el debate. O sea, ustedes, si quieren crecer mucho, por ejemplo, quieren invertir mucho, privadamente, esto crece mucho, sin mejorar exportaciones o disminuir importaciones, esto va a ser altamente negativo, esto va a ser negativo. No es malo en el corto plazo, van a tener que financiarlo, endeudarse, pero no lo van a poder sostener en el largo plazo. ¿Sí me explico? Va a tener un freno. Eso es lo que llamaba Alberto Dajic la capacidad de absorción de la economía. ¿En qué se equivoca Alberto Dajic o en qué discrepamos? Lo que él dice es cierto en el cortísimo plazo, pero lo que no entienden los neoliberales y ortodoxos es que una buena inversión nos hace más competitivos y también va a mejorar X. ¿Sí me explico? Y nos permite mayor margen de acción. ¿Sí estamos claros? ¿Ya? Entonces, le estoy dando clases de macroeconomía complicada, ¿no? No se sientan mal si no me entienden a la primera. Este es el modelo de las 3 brechas. O sea, la economía es como un juego de platos chinos. Esos platos que se balancean unos palitos, ¿se han visto? Si le balancean mucho un plato y cuidan mucho un plato, se le quiebran los otros. Hay que estar atentos de todos. Entonces hay que estar atentos a estas 3 brechas. ¿Ya? De cuánto es el ahorro neto privado, cuánto es el resultado fiscal y cuánto es el resultado externo. Si ustedes tienen déficit externo, en el corto plazo su problema es financiarlo. Présteme plata para cubrir ese déficit externo. Pero en el mediano y largo plazo es corregirlo. ¿Sí estamos claros? ¿Y cómo se corrige esto? Exportando más e importando menos. ¿Cómo se puede exportar más e importar menos? Siendo más competitivos, más productivos. Al final del día, economía es ciencia de variables reales. ¿Qué está pasando en estos momentos que algunos satanizan? ¿Ya? Suponiendo que esto sea cero. Aquí tenemos déficit, como lo hemos visto, ¿ya? Y esto está produciendo un déficit en el sector externo. Por eso Alberto Dajic decía, hay que disminuir gasto público para mejorar el sector externo. En su vehemencia, por no decir fundamentalismo, es la única solución. Y reducimos la economía a ajustes contables. Pero detrás de TG hay carreteras, hay hospitales, hay centros de salud, hay bienestar, hay seres humanos, hay sociedad. Entonces no se trata de un ajuste contable. Y si no invertimos, siempre estaremos esclavizados por la brecha externa. Entonces hay que saber hacer inversión, como decía Fausto, para mejorar competitividad externa. Con carreteras somos más productivos. Con las becas para los miles de jóvenes tenemos más talento humano. Con las hidroeléctricas tenemos mejor energía.
y podemos ser más competitivos y exportar más e importar menos. Pero eso toma un tiempo. Mientras tanto habrá que financiar esa brecha, ¿sí estamos claros? Y eso significa endeudarnos. Entonces el endeudamiento no es malo per se, pero es si responde a adecuadas inversiones, y tengan la seguridad que está respondiendo a adecuadas inversiones. Les insisto, todos los modelos macroeconómicos se basan en esta identidad, las tres brechas. Sector externo, resultado externo igual a resultado neto privado, ¿no? Ahorro neto privado más resultado fiscal. Ustedes pueden poner supuestos, que por ejemplo, importación de hecho depende del tipo de cambio. Entonces ustedes pueden mejorar la brecha externa con tipo de cambio, ¿ya? Y de ahí se elaboran todos los modelos macroeconómicos. Y aquí también podemos entender el concepto de estabilidad. Estabilidad es que esto más o menos esté en equilibrio. Por ejemplo, que esto sea positivo, ahorro privado neto, que el gobierno tenga déficit, pero que esto esté en equilibrio, ¿ok? Sea cero, ¿sí se dan cuenta? Pero puede ser un equilibrio con un nivel de producción bajísimo, sin inversión, sin nada. Entonces no es un buen equilibrio. Eso es lo que llaman los ortodoxos estabilidad. Para ellos estabilidad es que la situación se mantenga en el tiempo sin sobresaltos, así seamos estables en la miseria, miserablemente estables. Eso es un profundo error. Eso no es la verdadera estabilidad en economía. Ese es el concepto de estabilidad que me manejaron en el debate. O sea, que esto se mantenga en equilibrio, sostenible, es decir, con déficit manejable en el sector externo, sin déficit, o con superávit fiscal incluso. O sea, pudiéramos tener esto, imagínense. O sea, si yo hago gasto público cero, exagerando, esto va a ser positivo, que esto sea positivo, esto es positivo, es sostenible. ¿Cuánta estabilidad? Sí, pero puede ser que no tengamos escuelas, carreteros, hidroeléctricas y que el nivel de ingreso per cápita sea $2.000 por habitante. Hoy estamos en más de $6.000 por habitante. No es un buen equilibrio, no es una situación deseable. Para los ortodoxos, estabilidad es tan solo que la situación se pueda mantener. Para los economistas, progresistas, humanistas, estabilidad no es solo que la situación se pueda sostener, sino que la situación sea deseable, le insisto. En el cementerio los muertos están bien estables. Mi abuelita, que lleva 6 meses en estado vegetativo en terapia intensiva, es un ejemplo ficticio, también está bien estable. Pero es una condición deseable, en absoluto. En consecuencia, y lo dice nuestra Constitución, porque nuestra Constitución es una Constitución progresista y humanista, hecha por la Revolución Ciudadana, sigamos, ¿ya? La estabilidad, ponme el concepto de estabilidad. La estabilidad es el mayor nivel, sigue por favor. Artículo 284, la política económica tendrá los siguientes objetivos: mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo. No como cualquier cosa sostenible en el tiempo, eso es lo más fácil. Yo no invierto nada, tengo superávit fiscal, tengo una situación sostenible, pero nunca vamos a salir de la miseria, ¿sí se dan cuenta? ¿Ya? Hay que arriesgarnos, hay que invertir, hay que tener carreteras, hidroeléctricas, talento humano, becas, invertir en educación, en universidades, para poder lograr el máximo nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo. Esa es la verdadera estabilidad macroeconómica, una situación deseable y sostenible, no solo sostenible como mantienen los ortodoxos. ¿Sí estamos claros? ¿Ya? O sea, yo puedo tener mucha estabilidad en la miseria. Eso no es verdadera estabilidad macroeconómica, porque no es una situación deseable. La estabilidad macroeconómica es lograr el mayor nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo. Volvamos atrás rapidito. Con estas identidades que le acabo de hacer, que ojalá la puedan copiar sobre todo los estudiantes de macroeconomía y de economía, ustedes, aquí está resumida toda la teoría macroeconómica moderna, aquí se derivan todos los modelos macroeconómicos y podemos entender muchas cosas. Sigamos, por favor. Por ejemplo, recuerden, esto era sector externo, sector privado, sector público. Nosotros estudiamos economía de modelos simples a modelos más complejos. El modelo más simple es asumir y realistamente, pero eso nos da algunas conclusiones teóricas, que no existe sector externo, es una economía cerrada, y que no existe sector público, solo una economía privada. En consecuencia, esto no existiría. Si eso no existe, ¿en qué nos queda esta identidad? Ahorro igual a inversión. Y esto es otra conclusión fundamental. A cada rato dicen, no ha habido ahorro.
no puede haber inversión si no ha habido ahorro, compañero. El que no ha entendido no debería pasar el primer año de economía, porque es algo elemental, ¿ok? Y ustedes lo pueden ver claramente deducido de esta identidad, ¿ok? En el modelo más simple, ahorro es igual a inversión privada, ahorro privado igual a inversión privada. Y esto nos demuestra que para que haya inversión debió existir ahorro. ¿Cuál es el grave problema de nuestros economistas ortodoxos, conservadores y prudentes? Ponme lo siguiente, la siguiente, que cometen un gravísimo error. Sigue, por favor. Confunden, sigue, ahorro con liquidez. Son dos cosas diferentes. Que entiende el señor Oquendo, el señor Gonzalo Rosero, ellos no entienden nada de economía, tampoco de periodismo, ¿no? No tienen la menor ética en periodismo, ni cumplen ningún principio deontológico del periodismo. Pero que entiendan, que siempre confunden estas cosas. Ahorro es diferente a liquidez. Decir que no ha habido ahorro en estos años es una barbaridad, porque si no, no hubiéramos tenido nada de inversión, pues. O toda la inversión financiada con deuda externa, lo cual no es cierto. ¿Ya? Entonces, para que exista inversión, ahorro es tan fácil la definición como esta. Es la parte del ingreso que no se consume. Sin esa parte de ingresos, si ustedes consumieran todo, no van a poder invertir en nada. Es como un padre de familia. Si gasta todo en comida para sus hijos, no va a poder ampliar la casa, ¿verdad? Si amplió la casa, quiere decir que entre lo que ganó y lo que gastó en comida, si no prestó al vecino, etcétera, le sobró y por eso pudo ampliar la casa. No puede haber inversión si no existió ahorro. Es una barbaridad que le he repetido, le he denunciado miles de veces. Pero la gente es tan necia o tan estratégica que repiten una y otra vez la misma cosa y creen que ahí está la demostración. Es un gravísimo error económico, ¿ya? Decir que no ha habido ahorro cuando ha habido inversión. No puede haber ahorro e inversión sin ahorro. Claro, parte del ahorro puede ser ahorro externo, deuda, pero claramente nosotros hemos invertido mucho más que el crecimiento de la deuda externa. Entonces, eso demuestra que ha habido ahorro importante. ¿Y por qué dicen esa barbaridad? Porque confunden ahorro con liquidez. Ahorro y liquidez son dos conceptos diferentes. Ahorro es la parte del ingreso que no se consume, tan sencillo como eso. Liquidez es la capacidad que tiene un agente económico para obtener activos de alta liquidez, de alta convertibilidad, dinero básicamente. Aquí, perdón, en tautología, ese sí fue error mío que lo puse a la rápida en el avión. De alta convertibilidad por otro activo, eso se llama liquidez. El activo más líquido se llama dinero. Si ustedes van a una tienda para comprar pan, ponen un billete de $5, eso lo aceptan enseguida, ¿no? Si giran un cheque ya dudan un poquito. Y si hacen un pagaré a su nombre no se lo aceptan nunca. ¿Sí me explico? Entonces, ese activo que se convierte en otro activo de forma rápida, sin riesgos, sin costo, eso se llama liquidez. Y el activo más líquido es el dinero. Entonces, liquidez es tener esos activos que pueden adquirir otros activos de manera rápida, sin costo y sin riesgo. Básicamente, tener dinero, tener divisas, ¿ya? El activo más líquido. Pero eso puede venir porque ahorré y puse parte de mi ahorro en plata, o porque pedí prestado al vecino. Si yo presto $10.000 millones a Bill Gates y entra en la economía $10.000 millones, voy a tener liquidez. ¿Tuve ahorro? No. Pero me confunden estos dos términos una y otra vez. Entonces, primera puntualización que quiero hacer. Cuando hablan de haber ahorrado, hablan de tener liquidez. Nosotros hemos tenido mucha liquidez, pero de forma inteligente, pues, no inmovilizando el ahorro en esos fonditos, que insisto, es un ahorro costosísimo, tonto, torpe. Porque en vez de tener 2.000 millones bajo el colchón, prefiero tener Coca-Cola Sinclair, que me va a generar un ahorro permanente de 600 millones anuales, pues, compañero. ¿Cómo hemos tenido liquidez? Con medidas inteligentes. Por ejemplo, la cuenta única. Fausto, si me ayuda, porque van a creer que estoy inventando. Créanme, cuando llegamos al gobierno, ¿saben cuántas cuentas públicas había? 2.500. Cada municipio, cada empresa pública, cada ministerio tenía su cuenta aparte. Entonces no había consolidación de fondos. Supónganse que cada uno tenía $1 ahorrado. Cada uno tenía en su saldo $1. ¿Qué hacen con $1? Nada. Pero en conjunto teníamos $2.500. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros estipulamos la cuenta única y esa cuenta única ha tenido como saldo más de $1.000 millones promedio. Eso es liquidez. Los bancos hemos podido aguantar todo esto. Por mucho menos que esto, estalló la economía en el 99. Tal vez exagero, pero hemos recibido fuertes choques. La convertibilidad sí estalló por mucho menos que esto.
convertibilidad, un sistema menos inflexible que la dolarización, se debilitó por el efecto tequila en el 93, crisis del sudeste asiático 97, depreciación de la moneda brasileña en el 98. A nosotros se nos ha depreciado el peso, se nos desaceleró China, colapsó Rusia, se nos cayó el precio del petróleo, todo en el mismo año, y hemos aguantado. Y sobre todo hemos aguantado porque hemos sido muy cuidadosos con la regulación bancaria. En el egoísmo de algunos analistas, Alberto Dají, me dio pena, ¿no? Dijo, eso es gracias a la prudencia de los bancos. Por favor, eso es gracias a regulación y control que hemos hecho. Y en estos momentos tenemos 2.300 millones de fondos de liquidez para respaldar a los bancos. ¿Ok? 2.300 millones. Eso es liquidez. Tenemos 1.300 millones de seguro de depósitos. Eso es liquidez. Pero liquidez inteligente. No tener pagada por los propios agentes privados. No tener plata del pueblo ecuatoriano inmovilizado bajo el colchón con un costo de oportunidad enorme. Porque, insisto, en vez de tener esos 2.000 millones bajo el colchón, construyó Coca-Cola Sinclair, si lo hubiéramos hecho hace 30 años, no tendríamos deuda externa. Así de sencillo. ¿Alguna acotación, Fausto? Sí, presidente. Antes de este gobierno se tenía, cada institución del sector público podía abrir una cuenta. Entonces teníamos casi 2.500 cuentas, tanto depositadas en la banca pública como en la banca privada, presidente. Entonces eso produjo una ineficiencia tenaz en el sector público, porque muchas instituciones podrían haber necesitado dinero y otras tener ahorrado dinero. Lo que hicimos es una acción inteligente. Cogimos todo el dinero de cuenta, hicimos una cuenta corriente única del Tesoro y se va distribuyendo en función de las necesidades de cada institución, presidente. Eso es una medida que fomentó tener liquidez inmediata en el sector público, presidente. Bien. Otra puntualización, porque se habló en el debate y no quedó muy claro, y eso sería muy grave. Que no tenemos reserva, hemos perdido como 3.000 millones de reservas. Revisemos el concepto de reserva internacional. Es el dinero, son los activos, ¿no? Expresados en diferentes monedas, oro y otros activos, ¿ya? Depende, si están utilizando dinero como activo de alta liquidez es correcta la definición, ¿no? Si no, es el activo expresado en diferentes monedas, oro y otros activos externos líquidos y de bajo riesgo que tiene el Banco Central. Es decir, básicamente divisas. O sea, insisto, el Banco Central puede tener museos, ese es un activo. Pero en caso de emergencia no es que puede decir te pago con un museo. Un acreedor externo no le va a decir te pago con un museo. Pero todo acreedor externo va a aceptar dólares, ¿sí me explico? Entonces básicamente la reserva son los activos líquidos que tiene el Banco Central. Sirve para realizar transacciones en el exterior, pago de deuda, garantía de transacciones de comercio exterior, etc. Y aquí viene la diferencia. Si ustedes tienen moneda nacional, esa reserva entra en dólares, quedan en el Banco Central, o entra en yuanes, etcétera, cualquier moneda extranjera, pero pongamos el ejemplo de dólares, entra al Banco Central y el Banco Central emite sucres, eso es lo que se llamaba emisiones orgánicas, y la reserva pertenece al Banco Central, y está en manos del Banco Central, no en manos del público, y se necesita una importante reserva para respaldar la moneda nacional. Eso es lo que confunden mucho cuando nos comparan con Bolivia, etcétera. En dolarización no se necesita reservas para respaldar una moneda nacional, que no existe. Entonces, ¿cuáles son las llamadas reservas en dolarización? Los depósitos, la reserva está en manos del público. Y hay depósitos de la banca pública, de la banca privada en el Banco Central. Eso es parte de la reserva. Y los depósitos de todo el sector público en el Banco Central. Esa es la reserva del Banco Central. Básicamente los depósitos de la banca privada, de la banca pública y de las instituciones públicas en el Banco Central. Esa es la reserva en dolarización, que les insisto, son depósitos de agentes privados, los bancos, y todos los agentes públicos, porque por ley tienen que tener sus depósitos en el Banco Central. Ya no es el saldo de balanza de pagos que quedó en manos del central y que emitió moneda nacional. Las reservas, si ustedes quieren, ese saldo de balance de pago está en manos del público y una parte depositado en el Banco Central. ¿Ya? Les insisto, esto es muy importante, los depósitos del Estado por ley deben estar depositados en el Banco Central, en consecuencia no es que pueden salir de la noche a la mañana, porque eso es lo que querían implicar, ¿no? ¿Y qué pasa si es que todo el mundo retira los depósitos del Banco Central? Es imposible que eso ocurra, porque la mayoría de depósitos son depósitos del propio Estado, no los pueden depositar en otros lados, además que el Estado, pues, al menos el Poder Ejecutivo lo dirijo yo, ¿me explico? Entonces, no es que van a sacar así nomás los depósitos del Banco Central. Y nos quisieron asustar diciendo que no hay suficiente reserva para cubrir los depósitos, como que si hubiéramos mal utilizado la reserva. Ese es un grave error, sigamos, ¿no? Las reservas están más que cubiertas, pero los depósitos, la reserva internacional es 3.315 millones, la reserva líquida,
lo que mañana podemos, o sea, dólares, etcétera, altamente líquido. Y los depósitos del sector financiero, cooperativa, banca privada e incluso banca pública, solo son 2.587 millones. Están más que cubiertos. Ah, pero más los otros depósitos de Petroecuador, de los ministerios, como cualquier banco. Eso se lo pone a trabajar. Pero ¿qué pasa si viene a retirar esos depósitos? Pues si son nuestros depósitos, ¿cómo nosotros mismos estamos manejando eso? ¿Sí se dan cuenta? Ese es el grave error del análisis que hizo sobre todo Alberto Dajic. Creer que los depósitos del sector público del Banco Central se van a comportar igualito que los privados. Por ley solo pueden estar depositados en el Banco Central. Y el sector público, al menos el gobierno central, lo manejo yo, pues, y se coordinan las acciones. Entonces él quiere que si hay 6.000 millones en depósitos totales, los 6.000 millones estén en dólares físicos en la reserva. Y eso es ineficiente, porque como cualquier banco, lo ideal es que recoja dinero y pueda poner ese dinero a trabajar, sin arriesgar, ¿verdad? Cubriendo adecuadamente esos depósitos que pueden ser retirados en cualquier momento, que solo son los depósitos de la banca privada, del sector privado, no los del sector público. Y los depósitos del sector privado están más que cubiertos. De hecho, esto cumple con exceso la ley de régimen monetario con la que se creó la dolarización, porque inteligentemente esa ley decía que la reserva siempre debe cubrir los depósitos de la banca privada, del sistema financiero privado y de la banca pública, nada más. Y ahorita estamos cubriendo con exceso esos depósitos. Entonces ese es el grave error de los analistas. Creer que la reserva debe cubrir todos los depósitos, incluso los depósitos del sector público. No, señores, los depósitos del sector público que se pongan a trabajar en economía y que cubra la reserva internacional, se llama Reserva de Libre Disponibilidad del Banco Central, tan solo los depósitos de la banca privada e incluso estamos cubriendo de la banca pública, pero básicamente los depósitos privados, el resto se coordina. Ese es el grave error. Entonces está más que cubierto los depósitos, compañeros, pero nos quisieron asustar con esto. Fausto, no sé si quieras agregar algo más. Presidente, nosotros, y uno de los objetivos principales de la política económica que aplicamos es mantener la dolarización sostenible en el tiempo. Y no lo hacemos con palabras, ni tampoco eso se lo hace con hechos. Y lo que hemos trabajado es en fortalecer fuertemente nuestras reservas y lo más importante, integrarnos en el mundo, tener buenas inversiones y sacar al país que entre en divisas y tratar de evitar que salgan las divisas. Así se fortalece la dolarización, presidente. Ya, pero eso es pecado capital para los neoliberales. Vuelven a poner el modelo de 3 brechas. ¿Ya? Recuerden que Alberto Dajic dijo, hay exceso de inversión y hay que reducir inversión, básicamente la inversión pública, la que está aquí incorporada en esta G. La trampa, no, ahí sí no hacen diferencia entre consumo público e inversión pública, es solo G. Pero aquí hay inversión pública y hay que reducir eso. Eso significa menos carretera, menos colegios. Pero no se le ocurre que podemos restringir importaciones con salvaguardia. ¿Y por qué no se le ocurre? Por ideología. El fundamentalismo neoliberal es atentar contra el libre comercio. Entonces, que los niños se queden sin escuela, sin carreteros, sin centro de salud, no hay problema. Pero restringir importaciones, eso es imposible. Entonces, no está, hay muchas más soluciones para poder seguir invirtiendo sin tener mayores problemas en el sector externo, con adecuada política comercial. Pero eso es pecado capital para los neoliberales, porque significa aranceles, salvaguardias, control de importaciones, y lo más fácil, reduzca inversión. Quedémonos sin carreteras, sin colegios, sin hospitales, pero el libre comercio, eso no se toca. Es pura ideología. No hay teoría, no hay evidencia que sostenga eso. Es pura ideología. Nuestra ideología, compañeros, es primero nuestra gente, primero la infraestructura, primero los servicios públicos, etcétera, y controlamos adecuadamente el sector externo, pese a que no tenemos tipo de cambio que es el principal instrumento para controlar el sector externo. Sigamos. Y es lo que han utilizado otros países, ¿no? Sigamos. Bueno, ya les dije cuál era el concepto de estabilidad, ¿no? O sea, volvamos al inicio, por favor. Hemos revisado, ponme la anterior. Esto es importante, son conceptos. Hemos revisado el concepto de reserva internacional. Sigamos. Es falso que no hay adecuada cobertura de reserva internacional, tiene un error conceptual grave ahí, está más que cubierto los depósitos del sector privado e incluso en la banca pública, sigamos, en el Banco Central.
Otro error conceptual grave, confundir ahorro con liquidez, son cosas diferentes. Hemos ahorrado y mucho, si no, no hubiéramos podido invertir mucho. Liquidez es otra cosa, liquidez deseable, hemos tenido, pero de forma inteligente, no inmovilizando ahorro, con la cuenta única, con el fondo de liquidez para los bancos, con el seguro de depósitos, sigamos. Con crédito de contingencia, en caso de problemas nos han prestado, nos prestó 400 millones el BID por la caída de los precios del petróleo, eso es liquidez. Ya hemos revisado el concepto de estabilidad. Estabilidad no es una situación que no cambie en el tiempo. Así sea la peor de las situaciones, pues miserablemente estable. Insisto, estabilidad de los cementerios, o mi abuelita en estado vegetativo en terapia intensiva. Estabilidad en macroeconomía, como lo dice nuestra Constitución correctamente, es el máximo nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo. ¿Y por qué producción y empleo? Porque es una proxis a bienestar. No es sinónimo, pero es una proxis de bienestar. ¿Ok? Sigamos. Y ejemplo, la estabilidad que ansían algunos. Veamos cuál era la estabilidad en el 2004 y los logros de política en el 2004. El PIB per cápita, estas son series nuevas del Banco Central, porque hay que comparar papas con papas, peras con peras. En consecuencia, hay que comparar en base a el nivel de precios, ajustando para nivel de precios. No es lo mismo $10 hace 30 años que $10 actuales, ¿sí me explico? Entonces esto se mide en dólares del 2007, todo está medido en dólares del 2007, lo que hubieran comprado esos dólares en el 2007. Con estas series que son relativamente nuevas del Banco Central, veamos el 2004, cuán estables estábamos, $3.351 por habitante en el PIB. Recién superamos, después de 33 años, el nivel de PIB por habitante en 1981. Esa es la estabilidad que extrañan algunos, miserablemente estables. Con la revolución ciudadana, invirtiendo, arriesgando, poniéndonos la camiseta de la patria, miren cómo ha subido el PIB por habitante. Y hoy es sustantivamente superior, compañeros. $4.300 por habitante. ¿Ok? Esa es la diferencia. Para mí es facilito tener estabilidad con este nivel, y tener al país 33 años atrasado, y tener estabilidad con $3.351 por habitante. Pero eso representa falta de escuela, falta de servicio, falta de ingresos, falta de trabajo, etc. Pero qué estable que estamos, ¿no? Mi abuelita está bien estable en estado vegetativo, no se ha movido eso. Qué bien que estamos. No, es un error. La estabilidad en economía es una situación perdurable en el tiempo, pero deseable, no cualquier situación. No ser miserablemente estable, que es lo que aspiran algunos. ¿Ok? Y nada de eso es gratuito, porque esos conceptos de estabilidad malentendidos benefician a ciertos sectores. ¿Y a qué sector beneficia? Saque en cuenta y beneficia al sector financiero. Que nada cambie, que no haya saltos abruptos, que nada se mueva, sirve para hacer negocios, sobre todo el sector financiero. ¿Ok? Sigamos. Otros. También se puso como ejemplo Chile. Chile es un gran país, ejemplo para todos nosotros. Pero Chile ha servido mucho, con todo respeto para nuestros hermanos chilenos, como propaganda ideológica. Chile siempre fue de los países de más alto desarrollo relativo de América Latina, antes de Pinochet, antes de los Chicago Boys, antes del neoliberalismo. Un ejemplo, hasta los 70, 73, América Latina tenía solo 2 premios Nobel, ahora tiene 6 de literatura. Los 2 eran chilenos. Gabriela Mistral en los 40 y Pablo Neruda en el 73. Luego viene Miguel Ángel Asturias, luego viene Carlos Fuentes, luego viene Gabriel García Márquez y luego viene Vargas Llosa, ¿verdad? Pero hasta el 73, los 2 premios Nobel de literatura eran chilenos. Eso le demuestra el capital humano, el talento humano que tenía Chile, que siempre fue un país de desarrollo relativo alto con respecto a América Latina. Y con todo respeto a todos los países, el país de mayor desarrollo relativo a América Latina se llama Uruguay. Pero como no es neoliberal, no sirve para propaganda ideológica, ¿verdad? No me refiero al índice de desarrollo humano, que ahí está más alto Chile. Pero el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas no contempla, por ejemplo, equidad de género, equidad social. Y Chile tiene una pésima distribución del ingreso, como lo veremos. El país más desarrollado de América Latina se llama Uruguay. ¿Por qué no usan como referencia Uruguay? Porque no es neoliberal. En cambio, como Chile sí tiene todavía rezagos del neoliberalismo de Pinochet, lo ponen como ejemplo de éxito. Pero Chile siempre fue un país de alto desarrollo relativo con respecto a la región. Pero comparemos estos 8 años, con mucho respeto para Chile, pero nos pusieron como ejemplo. Que hay que imitar las políticas chilenas, que esas son exitosas y las nuestras no. Crecimiento promedio 2007-2015, incluyendo el bajo crecimiento que vamos a tener este año. Chile 3.7%, Ecuador 3.9%, compañeros, superior crecimiento promedio. Esa es la realidad. Más de 1000 razones, más de 1000 motivos tenemos. Pobreza, insisto, Chile
está mucho más alto que nosotros, cuidado. Ecuador es de los 3 países más atrasados de América Latina y Chile estaba entre los 3 más avanzados. Pero Chile en estos años ha reducido 4.3% la pobreza. Nosotros hemos reducido 14.4% la pobreza. Por supuesto, nuestro nivel de pobreza todavía es mucho más alto que el de Chile y, a decir verdad, mientras más bajo el nivel de pobreza, más difícil es disminuir pobreza. Eso es lo que se llama costos marginales crecientes, ¿no? Ponerle la luz a la casa aquí al frente es facilito, ponerle la luz a la casa en la cima del monte, en plena selva, ya es mucho más costoso. Entonces, mientras ya queden menos gente sin alumbrado público y haya que ir hasta el último rincón a poner ese alumbrado, esa electricidad, es más costoso. Mientras menos pobres existan, eliminar al último pobre, sacarlo de la pobreza es más costoso. Pero incluso en reducción de pobreza, somos los países que más han reducido pobreza en América Latina. Desigualdad, esto sí es comparable, ¿eh? Chile, con todo respeto, a los países más desiguales de América Latina, ha logrado, sobre todo por el gobierno de Michelle Bachelet, reducir un poco la desigualdad, esto es coeficiente de Gini, de 0.52 a 0.5. Pero nosotros teníamos mucha más desigualdad que Chile, 0.55, y hoy tenemos solo 0.48. Entonces, somos de los campeones de América Latina en reducción de desigualdad, compañero. Desempleo, ¿ya? Chile empezó en el 2007 con 7.1%, ahora tiene 6.4%. Nosotros empezamos con 5%, ahora tenemos 3.8%, es decir, hemos reducido más desempleo también que Chile y con menos desempleo. En otras palabras, o sea, una cosa es que Chile haya estado históricamente acá y Ecuador acá, otra cosa es que durante estos 8 años de Revolución Ciudadana, el modelo económico de Chile ha sido superior que Ecuador. Con todo respeto para Chile, los datos demuestran que las políticas económicas aplicadas en Ecuador han sido mucho más exitosas y han sido de las más exitosas de toda América Latina, compañero. Esa será la patria, mi compañero. Patria de No nos gana en ningún indicador. luce de lealtad. Sigamos. Otra barbaridad que se dijo ahí, ¿no? Cuando yo pregunto a Ramiro González, yo no sé qué le pasó. Y dígame la definición de crisis, porque acá rato usted habla de crisis, pues dígame la definición de crisis. Una cosa es que ustedes crean que va a haber una crisis, que puede existir una crisis, por supuesto. Si se nos derrumba más el precio del petróleo, si cometemos algún grave error, etcétera, puede haber una crisis. Pero eso es diferente a que ya haya la crisis. Desplome de producción, subida de empleo, inflación, etcétera. No existe eso, ¿ya? Y me pone como ejemplo que la productividad del banano ecuatoriano es mucho menor que la productividad del banano costarricense. Crisis tiene la connotación coyuntural, algo temporal. Eso es un problema estructural para empezar. Y después cuando me pregunto, y bueno, ¿cuál es su solución para la crisis? Retire las enmiendas. ¡Qué bárbaro! Pura politiquería, Dios mío. O sea, crisis es que nuestro banano es menos productivo que el costarricense y la solución es retirar las enmiendas constitucionales. Hay que darle el Nobel de Economía, Dios mío. Bueno, ¿cuál es la realidad, compañeros? Que no son comparables los modelos bananeros costarricenses y ecuatorianos. ¿Por qué? Costa Rica es el modelo de las grandes transnacionales. 3 transnacionales, Dole, Chiquita y Del Monte, controlan 60% de la producción. Y tiene una productividad de 48 toneladas por hectárea, el 2005. Ecuador tiene 6.000 pues, productores bananeros, entre grandes, medianos y pequeños, y la productividad promedio es 27 toneladas por hectárea. Pero por economía de escala, porque tenemos 6.000 productores, allá prácticamente tienen 3 productores. Y aquí sí hay grandes productores. De repente está Dole aquí en Ecuador. Y esos grandes productores tienen igual o más productividad que Costa Rica. Entonces ni eso se entendió, ¿no? Es una pena. Y que me pongan como definición de crisis los diferenciales de productividad, que es un problema estructural, es gravísimo. Y ni siquiera es el problema estructural, porque es diferente modelo de producción. Aquí son pequeños productores, miles de pequeños productores. Los grandes productores ecuatorianos tienen igual o más productividad que los costarricenses. Pero hay gente que no se ha enterado de eso. Sigamos. Bien, aquí un problema que nos surgió. Yo no creo mucho en estas cosas, ¿verdad? Este es el ENVI, es el famoso riesgo país. Ustedes habrán escuchado a Mauricio Pozo que utilizó el ENVI y lo utiliza prácticamente como sinónimo de calidad de las políticas económicas. No, el ENVI, el riesgo país, ¿qué significa ENVI exactamente, Fausto? ¿Te acuerdas? Se llama Emerging Market Bond Index. Ya, el índice de bonos del mercado, de mercados emergentes, Emerging Market Bond Index, índice de bonos del mercado emergente, lo que demuestra la capacidad y voluntad de un país para pagar su deuda externa. Para graficar esto, pongamos un ejemplo extremo para ilustrar, exagero para ilustrar. Mañana viene dictadura total aquí, ¿ya? Se establece una jornada de trabajo de 10 horas diarias, 7 días a la semana.
en situación de esclavitud, nadie gana salarios, y todo lo que se produce sirve para pagar deuda externa. Le aseguro que el ENVI va a ser cero. ¿Significa ese bajísimo riesgo país bienestar? De ninguna manera. ¿Significa buenas políticas económicas? De ninguna manera. Solo representa capacidad y voluntad de pagar deuda externa, si se dan cuenta. Lamentablemente, hay que ser realistas. El mundo, como lo tenemos, el capital financiero es el que manda, y esto sí nos encarece fuentes de financiamiento. Por eso estamos trabajando en bajar el ENVI. Con todas las declaraciones que hacen los de siempre, se quejan de que no viene inversión extranjera, pero hablan de crisis por todos lados. ¿Quién va a invertir en un país con crisis? ¿No? Todos los mensajes que mandan. Yo recuerdo cuando ese empresario norteamericano que vive en Ecuador habló en el almuerzo con los inversionistas de Nueva York y dijo, cuando yo escucho las noticias que se dicen sobre Ecuador, digo, pero este es el país en que vivo. Están locos, pues el país es totalmente diferente. Entonces, tenemos una campaña negativa a nivel mundial terrible. Las mismas expresiones de los actores políticos, de empresarios, etc. Entonces, además que un analista, pues ve, se desplomó el precio del petróleo, se apreció el dólar, va a tener dificultad en pagar su deuda externa, nos subió el ENVI. Pero con todas las medidas que estamos tomando, ya nos ha bajado 300 puntos ya en las últimas semanas, ¿no? ¿Qué son los puntos? El ENVI está medido en centésimas de puntos de interés, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 1.500 puntos de ENVI, significa que son 15% más, los créditos en principio serían 15% más caros que la tasa de un activo sin riesgo, que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que están más o menos en ¿cuánto? En 2%, 2.5%. 2%, presidente. Por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Si no tuviéramos ningún riesgo país, nos prestan al 2%. ¿Sí me explico? Pero con 15%, 1.500 de ENVI, es decir, 15% más de riesgo país, nos prestarían 15% más 2% al 17%. Entonces, por eso no se puede hacer todavía titularización de cartera, etcétera. Estamos tratando de bajar el riesgo país y lo estamos logrando, compañeros. Pero ese es en el corto plazo, para que vean cómo confía en nuestro mercado. Y esta es la ortodoxia de la ortodoxia. Estos son los mejores discípulos del Fondo Monetario, sigamos. Esto nunca lo lograron los gobiernos que firmaron las cartas de intención más vergonzosas, etcétera. Las calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, de largo plazo, nos tienen la mejor calificación de la historia del país. Saben que lo que está enfrentando el país es un problema coyuntural, pero que con todo el manejo económico que hemos hecho estos años, con las carreteras, con la energía, con el talento humano, las universidades, las escuelas, los hospitales, Ecuador saldrá adelante y tenemos la mejor calificación de deuda soberana de la historia del país, compañeros. Tenemos la patria. Para el 2015, Standard & Poor's, fíjense, época de Mauricio Pozo, 2004, CCC Plus, CCC más. Revolución Ciudadana 2015, tenemos calificación B. Standard & Poor's, sus propios maestros. Moody's 2004, CAA1. 2015, B3. Mientras mejores letras del alfabeto, primeras letras del alfabeto tengamos A, B, C, y cada categoría A, A1, etcétera, ¿no? Mientras más nos acerquemos a mejor. Estamos en B3. Fitch 2003, CCC Plus. 2015, B, la mejor calificación de riesgo a mediano y largo plazo de la historia del país, compañero. Fausto, ¿tienes que agregar algo? Sí, presidente, solamente ratificar que las dos calificadoras, tanto Moody's y Fitch, ratificaron la calificación no hace un año. La ratificaron en estos meses en el cual hemos tenido algunos problemas, presidente, y ratificaron la solvencia y nos mantienen esa calificación de largo y mediano plazo para el país, presidente. Eso significa que los fundamentos económicos, es decir, las variables macroeconómicas y la política económica que se ha aplicado, es sostenible en el mediano y largo plazo. No es como el ENVI, que más es un índice coyuntural que más afecta por el precio del petróleo, que lo estamos bajando, presidente, con las medidas que estamos tomando. Muy bien, sigamos por favor. Y también algo que se dice, ¿no? Que nosotros no estamos de acuerdo con el sector privado, etcétera. ¿Cuándo se excluye el sector privado? ¿Qué mejor atracción a inversión nacional y a inversión extranjera que una buena carretera? ¿Sí me explico? Y ha habido mucha inversión privada, pero yo no vendo mi conciencia, compañero. Yo no es que voy a hacer una apología, al menos de cierto sector privado, y me voy a olvidar del pasado. O ya nos olvidamos la tercerización, la evasión de impuestos, etc. La revolución siempre dará la bienvenida a los verdaderos empresarios, a ese sector privado, pero que cumpla con las 4 éticas fundamentales. La primera ética, la ética con sus propios trabajadores. Yo les pregunto,
la tercerización era ética. Ya se olvidaron de aquello. Los salarios de miseria eran éticos. La no afiliación a la seguridad social era ética. Las estafas con el reparto de utilidades era ético. Prohibido olvidar, compañeros, porque ahora nos quieren presentar a cierto sector privado como el salvador de la patria. Y nos pusieron el ejemplo del OCP, que es todo esto junto y más. ¿Ok? Y esa era inversión extranjera. Segunda ética, ética con los consumidores. No abusar de poder de mercado, no aumentar los precios arbitrariamente, productos de buena calidad. Y por eso dicen que ahora hay demasiado trámite y normativa, porque antes el país no tenía normas de calidad. Europa tiene miles, aquí no tenía, nos mandaban cualquier basura, las importaciones, cualquier cosa, vajilla con pintura de plomo que es cancerígena, y nadie controlaba nada. Llegó la revolución ciudadana, primero el ser humano antes que el capital, normas de calidad para que haya buenos productos para nuestros ciudadanos, y eso es mucho trámite, eso es mucha normativa, mucha regulación, amnistía, ¿cómo es que le llaman? Amnistía normativa, algún término de esos tiene. Y es porque antes era la feria de la alegría, compañeros. ¿Saben lo que pasaba en el INEN, el Instituto Nacional de Normalización? Ese era el encargado de hacer las normas técnicas, nunca hizo nada. ¿Por qué? Porque para hacer una norma técnica, les pongo un ejemplo, airbags para los carros, esas bolsas que se inflan para en caso de choque y protege la vida humana. Para poner esa norma técnica que los carros tienen que tener airbags, ¿ya? Había que hacer un comité con participación de representantes de la industria automotriz, y lo dirigía el comité, el representante de la industria automotriz. Es decir, eran los hacedores de política y al mismo tiempo los que se beneficiaban o perjudicaban con esas políticas. Un conflicto de intereses terrible, y nunca se hizo nada. Prohibido olvidar. Y a eso quisieron regresar con la ley de alianza público-privada, que en el comité participen los empresarios. ¿Por qué? ¿Qué legitimidad democrática tienen? Además, van a ser los que hagan las políticas que ellos mismos van a recibir. Es decir, tremendo conflicto de intereses. A otros con esos cuentos. Aquí va a haber legitimidad democrática, va a manejarse las cosas en función del bien común, va a mandar el pueblo ecuatoriano por medio de sus autoridades legítimamente electas, adecuadamente por sus representantes legítimos, compañeros. Quieren volver a ese viejo país. Entonces, la ética con los consumidores. Antes no había ni siquiera normas técnicas, ahora las hay. Ya estamos en el promedio de América Latina, pero tenemos que seguir mejorando. Seguridad para los carros, las etiquetas en los alimentos, calidad de los alimentos, etc. Ética con la sociedad y el Estado. Es que ya nos olvidamos cómo sacaron la plata. Les acabo de dar un ejemplo reciente, nuestro gobierno, nos lo hicieron a nuestras narices. Vendieron el grupo lácteo Tony Yogur, Tony, a Coca-Cola, una transnacional, no entró un centavo. Un centavo. ¿Ya? Esa es la inversión extranjera. No pagaron impuestos a la salida de divisas. Vaya, vean, y por favor, les insisto, queridos jóvenes, por ahí vi en redes sociales un movimiento Juventud por la Ética, qué bueno, Jóvenes por la Ética, maravilloso. Cada vez que alguien vaya a esos noticieros, Ecoavisa, Televistazo, Teleamazonas, Democracia, Visión, llamen y pidan que primero, antes de hablar en nombre de todos, demuestren su declaración de impuestos. Si evadieron impuestos, no tienen solvencia moral para darnos lecciones de nada, compañeros. Entonces, pregunten, vean todos esos pseudo dirigentes empresariales, en verdad políticos disfrazados de empresarios. Hay gente que pagaba 0 de impuestos antes de nuestro gobierno. Ahora pagan $60.000 anuales. O se volvieron multimillonarios y deberían estar agradecidísimos, o antes evadían impuestos. Y si evadían impuestos, deberían estar presos, no hablando en medios de comunicación, compañeros. Ya tenemos presidente, tenemos Aquí no había ninguna ética con el Estado. Ética con la naturaleza. Hubo empresas que fundamentaron su rentabilidad en destrozar naturaleza. Estero Salado en Guayaquil. Las industrias botaban todo al estero salado. Nosotros las multamos, cerramos, etc. Demasiado control, demasiada regulación normativa, Estado controlador, porque por fin se cuida el bien común. Esta empresa privada, estos empresarios que cumplen con estas 4 éticas, con sus propios trabajadores, con los consumidores, con la sociedad del Estado y con la naturaleza, siempre serán bienvenidos a la revolución ciudadana, compañeros. Saber que se puede, querer que se pueda. Bueno, hemos tomado algo de tiempo, pero creo que hemos aclarado algunos puntos importantes. Hemos tratado de explicar conceptos fundamentales, créanme, que se entendieron esos conceptos fundamentales en macroeconomía, la balanza de pagos, cuenta corriente, cuenta capitales, el saldo,
ingreso, enfoque, gasto, el ingreso, enfoque, asignación, consumo, más ahorro, más impuestos, el modelo de las 3 brechas, el concepto de reserva, el concepto de ahorro, de liquidez, el concepto de estabilidad, ya pueden casi graduarse economistas. Les aseguro que saben mucho más de economía que muchos de estos pseudos analistas que deambulan por ciertos medios de comunicación. Y por supuesto, mucho más que ciertos politiqueros, ¿no? Nos tomamos algo de tiempo, pero valió la pena. Esto lo vamos a poner, todas estas explicaciones, en la página web Economía en Bicicleta, para los que quieran revisar algún rato. Los estudiantes de economía revisen esto, porque les acabo de resumir 4 semestres de macroeconomía. Y entendiendo bien el modelo de las 3 brechas y la balanza de pagos, de ahí surgen todos los modelos macroeconómicos. Depende de los supuestos que quieran. Poner que exportaciones son autónomas, que gasto público es autónomo, o que dependen del tipo de cambio, o que inversión afecta exportaciones, o que inversión no tiene nada que ver con exportación. Depende de los supuestos que hagan para derivar cualquier modelo macroeconómico moderno. Bueno.